Hola, esto es México, o para ser más precisos, la península de Yucatán, y para ser aún más precisos, su punto continental más oriental en la ciudad de Cancún. Yucatán es quizá el destino turístico más popular de toda Latinoamérica y en este vídeo descubriremos por qué. Veremos cómo coexisten aquí un mega resort bastante caro y una antigua ciudad de la civilización maya. Nos sumergiremos en aguas de las que no queremos salir y nadamos hacia aguas en las que ni querría entrar. Y mejor no voy a tocarlo. Por supuesto, cosas caribeñas, playas de lujo y comida local muy cara. ¿Y dónde encontrar un productor? Oye, tómame como un presentador de cara y cruz. Bueno, pero según los clásicos del género, primero hay que pasar por todo esto. Ahí va un spoiler. Fue el vuelo más largo y lujoso hasta la fecha. Como probablemente sepas, y si no lo sabes lo descubrirás ahora, cada aerolínea personaliza la cabina del avión para adaptarla a sus necesidades. Y aquí detrás de mí está el avión transatlántico más nuevo que Turkish Airlines lanzó hace apenas 2 años. ¿Y qué pasa con él? Boeing abandonó la idea de construir un avión supersónico a principios de la década de 2000 y comenzaron a desarrollar un nuevo avión con el nombre en clave Dreamliner o transatlántico de los sueños, que en lugar de la velocidad priorizaba la comodidad y la eficiencia energética. El nuevo producto fue todo un éxito y en 2019 15 de estas bellezas entraron en la flota de Turkish Airlines con todo tipo de detalles interesantes en la cabina. Y esta belleza me va a teletransportar a Cancún. Malas noticias, este teletransporte durará 17 horas. Oye, pero las buenas son muy buenas. Será un teletransporte en clase ejecutiva. Vale, la dificultad de esta idea radica en que filmar a bordo solo es posible con permiso oficial, y no lo tenía. Bueno, pero pude filmar algo. Empecemos por el interior. Está diseñado de tal manera que todos los asientos están separados y cada pasajero tiene su propia minicápsula. Bueno, para mí lo mejor reside en una sola característica, o mejor dicho, en un solo botón. Sí, la posibilidad de dormir en un avión en posición horizontal es, sin duda, un auténtico lujo. Como un reservado, pero más caro. Oye, aquí por la mañana te traen todo tipo de cosas útiles en bandeja de plata. Todo está empaquetado en una elegante bolsa, no de la marca más barata, y dentro hay un auténtico set de viaje para caballeros. Calcetines abrigados, perfume y artículos de higiene. Por cierto, fue de lujo porque olvidé mi cepillo de dientes en casa. Y tras abrir los ojos, echemos un vistazo rápido a qué más hay en este estudio de negocios. Primero, auriculares con aislamiento activo de ruido, cuyo precio parte de los $400. Busqué específicamente en internet. La pantalla a bordo combina bastante bien con los auriculares y su diagonal mide aproximadamente medio metro. Vale, no preguntéis cómo lo he metido, ¿vale? Bueno, también hay muebles como un panel de control para todo, una taquilla personal con cargador para dispositivos y una mesa que quiere ser llenada de cosas por este tipo vestido de chef. Y algo que parecía imposible es que hay mucha comida a bordo. Traen una variedad espectacular, pero cuando parece que ya estás saciado, te traen el plato principal. Vale, en resumen, la abuela puede estar tranquila, allí no me dejaron con hambre. Y la guinda del pastel es 1 gigabyte de internet empresarial, que en principio es suficiente para resolver todos tus problemas. Bueno, llegamos a México, y para ser más precisos a la península de Yucatán. Y para ser aún más precisos, a la ciudad de Cancún. En los años 70 no había nada en este lugar, selva, mosquitos y una plantación de cocos, pero en pocos años se construyó aquí una verdadera metrópolis turística. Y su aeropuerto se convirtió en el segundo más transitado del país después de la capital Ciudad de México, por supuesto. Aquí dejaremos nuestro maravilloso vagón-restaurante y veremos qué clase de resort milagroso construyeron allí los mexicanos. Pensé en empezar a hablar de Cancún desde el avión, pero me gustaría comentar un poco sobre el proceso de aduana en México.
Nada más bajar del avión, justo en el pasillo está la primera fila donde revisan los documentos, incluso antes del control de pasaportes oficial. Bueno, esto es la primera vez que lo veo. Antes del control de pasaportes hay que rellenar otra declaración a mano, que se añadirá a la carpeta de documentos ya impresos. Y hay que imprimirlo todo: reservas de hotel, vuelos de regreso, una visa electrónica rellenada con antelación, un cuestionario de salud. E incluso me hice una prueba PCR por si acaso, aunque no es obligatoria. Me encantaría no hacer nada de esto, pero aquí es mejor no jugar. A cada extranjero se le revisa antes de dar luz verde para entrar al país. Bueno, voy a buscar transporte público porque después de volar no quiero arruinarme con un taxi. Cancún te recibe con toda su autenticidad. Palmeras, un bar en el aeropuerto y un montón de taxistas y conductores de transporte de hoteles. Pero un poco más allá hay un autobús público enorme y cómodo que te lleva directo a la ciudad por solo $3. De camino desde el aeropuerto, Cancún parece un auténtico resort en el mar de Azov. A ver qué pasa después. Y entonces decidí caminar media hora desde la estación de autobuses hasta mi hotel para ver la ciudad más de cerca. Y ojo, spoiler, no valió la pena. Sí, puede que me haya entusiasmado con el resort del mar de Azov, pero la parte de Cancún más alejada del mar parece bastante de plástico. La arquitectura es sencilla y todo lo demás está construido con hormigón, y bien acompañado de palmeras. Y el desarrollo continúa. La población no ha hecho más que crecer desde que el resort empezó a desarrollarse en los años 70, y ahora viven aquí 900.000 personas sin contar a los numerosos turistas. Bueno, para ser sincero, no me gustaría vivir en Cancún, principalmente por su clima. El aire es húmedo, la temperatura ronda los 35-40 grados. Después de las montañas y las temperaturas bajo cero, resulta algo completamente inusual para mí. Con tanto calor, no sorprende que la gente no se apresura a dejar sus coches con aire acondicionado, y en algunos lugares la ciudad no es apta para caminar. No tengo ni idea de cómo cruzar la calle. Veo mi hotel, pero ya he caminado medio kilómetro y no he visto ni un solo paso de peatones. Hay coches circulando constantemente. Tendría sentido pedir un taxi solo para que me lleve al otro lado, pero no voy a hacerlo. Finalmente llegué a mi hotel. Y ¡sorpresa! Era una caja de hormigón con números absolutamente estériles y sin rostro. El hotel está un poco más lejos de la playa, así que la habitación cuesta solo unos $75 por noche. Y sí, aquí se considera muy barato, pero como dicen, la oportunidad de instalarse y darse la primera ducha después de 30 horas en la carretera no tiene precio. Vale, y esta es la vista desde la habitación directamente a la ciudad. En general es un hotel bastante bueno y, por cierto, no fui yo quien lo reservó. Borja de New Way se ocupó de este tema. Él acaba de ir con el grupo a México y yo decidí alojarme con ellos durante su estancia porque al fin y al cabo, en lugares tan caros, es más rentable viajar en grupo. Bueno, ya están todos en la playa y mientras me mudo os dejo un poco más de información práctica sobre México en general y Cancún en particular. Y esta es la sección Nota para Turistas, edición Cancún. Esto significa que la ciudad cuenta con toda la infraestructura necesaria: hospitales, tiendas, grandes salas de conciertos y enormes centros comerciales donde podrás encontrar de todo. Aquí en México no aceptan siempre la tarjeta de crédito y olvidaros de pagar con PayPass y de pagar desde el móvil. Así que es mejor llevar efectivo antes que enfrentarse a las altas comisiones de los cajeros. Los precios aquí son similares a los nuestros, excepto por las frutas locales. Aquí valen centavos, así que es de mala educación venir a México y no comer mangos hasta la náusea. La opción es comida rápida local que, como dicen, puede ser el doble de picante. Establecimientos de la conocida cadena con comida barata, pero un poco floja. Y establecimientos más decentes, lejos de los centros turísticos donde come la gente local. Por ejemplo, este es un café muy acogedor llamado El Huerto del Edén. El desayuno aquí cuesta alrededor de $15 por persona, lo cual, de nuevo, es muy económico para los estándares locales. Comer constantemente en estos lugares para un viajero con presupuesto limitado puede resultar un poco caro. Bueno, quería hacer el último tramo en Uber, pero aquí no hay. Así que tuve que pedir un taxi oficial. Me costó $25 por 10 kilómetros y conseguí reducir el precio a solo 20. Aquí los conductores no son fáciles de convencer, pero siempre hay una alternativa.
Y estos son los mismos autobuses urbanos que te llevarán por solo $1 directamente a la zona hotelera de Cancún. Piénsalo, Cancún genera 1/3 de las ganancias turísticas de todo México. Y todo esto, por supuesto, gracias a la decisión de convertir esta maravillosa lengua de arena de 20 kilómetros en un epicentro hotelero. La zona hotelera, con sus hermosas playas en el Mar Caribe, es sin duda el principal atractivo de Cancún. ¿Y qué os puedo decir? Bueno, es realmente muy hermosa. Hablemos de matices. Oye, mirad, las playas parecen públicas, pero ir allí es otra aventura porque los hoteles están en su propio territorio y bloquean todos los pasos. En segundo lugar, las algas comenzaron a llegar a la costa en grandes cantidades hace unos 10 años. Y no es que causen mucha incomodidad, pero por supuesto arruinan la impresión de paraíso caribeño. También la arruina una gran cantidad de comerciantes que como un reloj intentan venderte algo. Curiosamente, hace unos años, un huracán bastante fuerte arruinó los hoteles, pero algunos aún no han dejado sus fachadas en buen estado. Por alguna razón no se corresponden con la categoría de uno de los mejores resorts del mundo. Bueno, diga lo que diga, son solo detalles, porque el mar aquí es indecentemente hermoso. Y estas aguas atraen no solo a turistas aficionados como yo, sino también a viajeros profesionales. El equipo del popular programa de YouTube y televisión Cara y Cruz vino aquí. Oye, ¿a qué se debe este viaje? Trajimos turistas para mostrarles... ¿Están ansiosos por viajar con Cara y Cruz? Bueno, sí, entiendo. Grabaremos el casting. ¿Y alguien en la historia de estos viajes ha salido en el vídeo? Sabes, en la historia de estos castings hubo uno que nos gustó mucho, es decir, lo estábamos considerando, pero la mayoría no. No te voy a mentir. Bueno, ya sabes. Y en el montaje la pizarra dirá 4200 como este. Esto ya no es una pregunta para mí. Lo que más me interesaba no era el relato de sus viajes, sino la impresión de la ciudad a la que Zeña no llegaba ni de lejos por primera vez. ¿Impresión general de Cancún? Genial. Un paraíso. Bueno, ahora sí la cámara. Caro. Un poco. Genial, bonito, impresionante, pero... En general, el Caribe es un paraíso terrenal. Mi opinión personal, el Caribe es el mejor lugar del mundo. Pero no Cancún. Jamaica, Cuba, concretamente Santiago de Cuba. No La Habana. Se me había olvidado. Pero el Caribe en sí, esta agua, este aire, estas palmeras, es por supuesto increíble. Si no fuera tan caro, sería absolutamente perfecto, y esto es perfecto, pero caramba, es carísimo. Me parece que ahora solo Tulum es más caro que en México. Y por eso, mira, se ve genial. Oye, Zeña, ¿qué? Imagínate que soy el presentador de Cara y Cruz. Puedo hablar frente a la cámara. Incluso puedo vivir con $100 durante una semana. Oye, no te ofendas. Hablas con normalidad. Y puedes vivir con $100, no lo discuto. Pero el vídeo siempre empieza estándar. Hay un presentador lanzando una moneda con una mano y con la otra... Vale, eso es todo. No hay más preguntas. Ya lo entiendo. Lo siento, es duro, pero es así. Que sí. En general, así es Cancún. Caro, turístico, pero hermoso, como en las películas americanas. Bueno, siguiendo la mejor tradición de mis vídeos, un time-lapse del atardecer. En general, el Caribe es famoso por sus hermosos atardeceres, pero hay un lugar en Cancún que destaca especialmente. Esta es la parte más oriental de México continental. Aquí tenéis el Faro de Cancún.
El faro se construyó en 2009 y ahora no sirve para la navegación, sino para adornar el cabo. Justo en el límite de la zona hotelera y México continental. Se puede llegar a este lugar caminando alrededor de los hoteles en aguas poco profundas. Esto es lo que hacen los lugareños y disfrutan de estas vistas. La belleza aquí es simplemente increíble. Estas son pequeñas rocas donde rompen las olas. Una pequeña rosa de los vientos y las olas se volvieron, míralas, increíblemente cinematográficas. Por otro lado, este mismo faro y la puesta de sol, simplemente increíble. Y este punto es muy popular para realizar sesiones de fotos. Y no es de extrañar. Mirad estos colores. Hay muchas leyendas sobre la vida nocturna en Cancún, pero siendo sincero no me resulta tan interesante como esos lugares de la península de Yucatán que iremos a ver por la mañana. Las carreteras de la península de Yucatán son buenas. En algunos lugares no tienen nada que envidiar a las de Estados Unidos y Europa, pero igual que allí, hay bastantes peajes. Esperaba disfrutar de vistas espectaculares en el camino. Pero bueno, había algunos tramos descuidados, pero todo entre densos manglares. Y sin mucho más que ver, por estas selvas aún se conservan muchas cosas interesantes de la población indígena de Yucatán. Los antiguos mayas. A pocas horas en coche desde Cancún por estas carreteras llegamos probablemente a la principal reserva arqueológica de todo México. Para entrar al territorio es necesario comprar un billete, hacer una cola bastante larga para los estándares de cuarentena y atravesar la jungla repleta de vendedores de souvenirs. Chichén Itzá es la ciudad más grande y famosa de la antigua civilización maya. Según los historiadores, surgió a mediados del primer milenio y durante mucho tiempo fue el principal centro económico de estas regiones. Pero después de unos 1000 años, se produjeron conflictos internos y la colonización, y en general Chichén Itzá comenzó a desvanecerse lentamente. A mediados del siglo XIX, este territorio comenzó a ser estudiado masivamente. Y los científicos aún siguen excavando y resolviendo crucigramas con todos los secretos, el significado de los dibujos y el propósito de los edificios. Voy a hablaros sobre alguno de ellos. En el punto de mira, Chichén Itzá, el edificio maya más reconocible del templo de Kukulcán. Esta pirámide tiene casi 9 pisos, con un cuadrado perfecto de 50 por 50 como base. En la cima hay un templo para todo tipo de rituales antiguos, al que se accede por escaleras de 91 escalones a cada lado. Y si se le añade un escalón más en el templo, el total es de 365 escalones. Un número familiar, ¿no crees? Esta pirámide se incluyó en la subjetiva, pero bastante autorizada lista de las 7 nuevas maravillas del mundo, pero no solo por sus formas geométricas ideales, sino también por toda una serie de enigmas adicionales. En primer lugar, la acústica. Los sonidos provenientes de los pasos en las escaleras resonaban en el templo, reproduciendo el canto del ave sagrada, el quetzal. En segundo lugar, varias veces al año durante el equinoccio, la sombra proyectada por los bordes de la pirámide crea la ilusión de que la serpiente Kukulcán, el dios en cuyo honor se llama esta torre, sube las escaleras. En tercer lugar, se descubrió que dentro de la pirámide hay 2 más iguales, solo que más pequeñas. Es como una muñeca rusa maya en mitad de la selva. Por cierto, construyeron la ciudad de Chichén Itzá aquí no solo porque les gustaba este terreno en medio de los matorrales cálidos, sino porque hay varias fuentes de agua dulce por aquí. Este era el principal recurso más valioso en aquellos tiempos.
Las principales fuentes de agua dulce en Yucatán son cuevas derrumbadas llamadas cenotes. Y este cenote en particular se usaba para un propósito ligeramente diferente. Una de las principales actividades de las civilizaciones antiguas era el sacrificio, incluyendo ahogarse en este pozo que está detrás de mí. Cuando estadounidenses y europeos vinieron aquí a hacer excavaciones, encontraron joyas por varios millones de dólares y restos de más de 1.500 personas. No había mucho entretenimiento. Sí, había un lugar en el que se entretenían, pero por supuesto no exento de matices sangrientos. Pero este es el estadio local. Los mayas practicaban su deporte favorito, el llamado Poc-Tapoc. Hay aros colgados a ambos lados y dos tribus, jaguares y águilas, compiten para ver quién lanza la pelota dentro de estos aros con más fuerza. Y el capitán del equipo perdedor era sacrificado en este altar. El truco está en que los aros cuelgan a una altura de 14 metros y la pelota pesa 3,5 kilos. La pelota de 3,5 kilos. Deporte masculino. Y según las reglas del juego, esta pelota de goma, que te recuerdo que pesa 8 veces más que una de fútbol, solo se puede golpear con los codos y las rodillas. Oye, suena duro. A mí me parece que después de un partido de Poc-Tapoc, básicamente no quedan muchas fuerzas para resistir mientras te llevan al altar. A pesar de su crueldad, los mayas seguían siendo excelentes científicos. Por ejemplo, esto que está detrás de mí es el observatorio, donde usando un complejo sistema de espejos y todo tipo de mesas para astrónomos, observaban el cielo y podían predecir eclipses y otros eventos cósmicos. De hecho, gracias a esto, la mayoría de la gente conoce a los mayas. En principio, los mayas tuvieron muchos inventos impensables para su época. De las más famosos está la astronomía y el calendario maya, bastante precisos. Un sistema judicial básico con leyes iguales en todas las ciudades. Su propio sistema de conteo y matemáticas. El chocolate. Fueron los mayas los primeros en idear bebidas con él. Y por supuesto, una goma para la misma pelota de Poc-Tapoc. Pero los mayas modernos en Chichén Itzá están más ocupados con las excursiones y, por supuesto, con el comercio especulativo de recuerdos memorables. A su manera, la asertividad y el precio extra por los productos, los vendedores locales de recuerdos pueden impartir clases magistrales a sus colegas de Turquía y Egipto. Al parecer, la ubicación de estas tiendas es históricamente precisa. Porque el centro de Chichén Itzá es en esencia un gran mercado que abría los días festivos. Y aquí, como dicen, si hay turistas, todos los días son festivos. Concluyamos. Hay otras ciudades mayas menos populares en Yucatán como Kobe o Ekbalam, pero pierden mucho en escala frente a Chichén Itzá. Realmente me sorprende la cantidad y el estado de los edificios que se conservan aquí. Lo único que empaña un poco la impresión es, por supuesto, la gran cantidad de turistas. También hace mucho calor, así que vamos a intentar refrescarnos. Oye, si puedes, visita Chichén Itzá el mismo día que los cenotes. Es un lugar turístico muy popular. Al principio te acaloras en este campo azteca abrasador y luego te refrescas en este maravilloso lugar. Los cenotes son uno de los principales atractivos naturales de Yucatán. Son cuevas subterráneas con agua dulce cuyo techo se derrumbó y se convirtió en un pozo. Del idioma maya la palabra cenote se traduce como pozo, ya que extraían agua dulce de aquí. Y ahora, míralos, están sacando dinero contante y sonante de los turistas que vienen a nadar. En Kharkov teníamos un parque acuático que estaba decorado casi igual. Y es muy inusual ver el mismo entorno solo en un hábitat natural. En Yucatán existen más de 6.000 cenotes de diferentes tamaños, abiertos tipo cueva, con diferentes profundidades, pero todos tienen algo en común. El agua es increíblemente clara, translúcida y de color turquesa. Sin embargo, para quienes temen a las profundidades, estas aguas pueden resultar un poco espeluznantes. La profundidad aquí es de varias decenas de metros y al tener forma de pozo es imposible encontrar tierra bajo los pies. Y por eso se dan chalecos salvavidas a la entrada. Oye, en los cenotes donde se permite el acceso a turistas el precio es muy económico, solo $10 con almuerzo incluido. Todo muy confortable y bien cuidado. Aquí se pueden pasar unas horas con comodidad y alejado del calor. No está mal esto de los cenotes, al menos creo que hay que ir una vez. Pero fuimos a pasar la noche al pueblo más cercano.
Atracamos en la ciudad con un nombre bastante español, Valladolid. Los conquistadores la bautizaron en honor a la entonces capital de su país, y puede verse que este es un ejemplo claro de lo que eran los virreinatos. Colorido edificio de una sola planta, plaza principal y una antigua y hermosa iglesia católica. En general, todo sigue los esquemas de este estilo. El único dato interesante sobre esta ciudad, según mi gusto, es que los españoles originalmente organizaron Valladolid mucho más cerca de la bahía, pero se cansaron un poco del clima. Así que la trasladaron un poco más lejos, justo aquí, donde está ahora. Así que sin duda la visita es obligada. Cancún, un lugar muy fresco, la antigua Chichén Itzá maya y por último Valladolid de mediados del segundo milenio. En este viaje visitaremos otras ciudades coloniales interesantes, pero hablaremos de ello en los siguientes vídeos. Valladolid se ha convertido simplemente en un punto de tránsito para una noche. Vale, antes de irnos, os voy a mostrar rápidamente el hotel donde pasamos la noche. Tiene un estilo increíble, combina arquitectura moderna con todo tipo de elementos vintage y utiliza con maestría los elementos del sabor local. Y a diferencia del complejo de Cancún, aquí me ha dado mucha pena irme, pero necesito hacerlo. Ayer visitamos quizás dos de los principales lugares turísticos de Yucatán, pero hoy nos centraremos en su naturaleza. Oye, y qué bueno que Valladolid esté tan cerquita. A 100 kilómetros de Valladolid, en la costa norte de Yucatán, se encuentra el pequeño pueblo pesquero de Río Lagartos. Bueno, la ciudad en sí no tiene nada de especial, un clásico del género. Bueno, todo gira en torno a la costa, un muelle largo con barcos y, por supuesto, restaurantes. Pero contrario a lo que esperaba de un pueblo pesquero, el marisco en un restaurante no es tan barato. Lo cierto es que todos los precios mexicanos para los turistas están calculados para el público estadounidense. Y para ellos pagar $30 por un almuerzo de marisco no supone ningún problema. Oye, estaba riquísimo y probablemente sí mereció la pena. Me gustaría mencionar especialmente el pescado empanado con coco, una combinación extremadamente inusual. Pero la ciudad no solo es famosa por sus mariscos, así que aquí en la costa del Golfo de México hay una laguna que fue declarada Reserva de la Biosfera. Hay una gran variedad de criaturas vivientes y por eso este pueblo se ha convertido en uno de los mejores lugares del mundo para practicar la observación de aves. La observación de aves es, en pocas palabras, cuando los turistas estadounidenses suben a un barco, se adentran en la laguna y allí contemplan y fotografían diversas aves raras. Por ejemplo, aquí hay un elegante gavilán negro. Mira, ¿atrapaste un halcón? Pues sí, mira qué guapo. Con pescado. Además de halcones, aquí puedes encontrar pelícanos muy hambrientos. Y también una de las aves más rápidas del mundo, la fragata. Algunas variedades de estos pájaros pueden pasar más de un mes en el aire sin aterrizar, pero por desgracia son muy torpes tanto en tierra como en agua. Por lo tanto, hay que alimentarlos lo más alto posible. ¿Quién tiene más hambre? Aquí alimentando al pelícano. Pues sí tenía hambre la gaviota mexicana. Parece que los jubilados estadounidenses entienden algo, es bastante gracioso. Y un poco más adelante en la laguna se pueden observar las aves tropicales más deseadas por los fotógrafos, los flamencos. Desafortunadamente, a menos de un par de cientos de metros era imposible acercarse a ellos, ya que estas astutas criaturas merodean en aguas poco profundas y el barco se habría posado en el fondo. Pero incluso desde lejos se ven muy brillantes. Por cierto, esta es una especie distinta de estas aves, el llamado flamenco rojo, que solo se encuentra en estas lagunas caribeñas. Su plumaje de colores es mucho más intenso que el de los famosos flamencos rosados. Pero los flamencos no son los únicos visitantes de esta reserva.
Así que aquí tenemos un pequeño cocodrilo recostado entre los arbustos. Y allí está su madre nadando. ¡Qué pasada! Claro, no es la primera vez que un cocodrilo ve barcos con turistas y los trata con tanta calma. Pero el simple hecho de que este enorme animal nade hacia ti a una distancia tal que puedas tocarlo si quieres, da mucho miedo. Esto es lo que quieres. No, pero no tengo manos extra para ti, amiguito. Bueno, no sé los demás del grupo, pero yo estaba un poco asustado porque este es un auténtico depredador, incluso en su propio territorio. Bueno, en general la excursión termina con el corazón a tope y por suerte con la ropa limpia. Sinceramente, no esperaba mucho de este paseo en barco, pero el cocodrilo a tan solo un brazo de distancia me robó el corazón. Una experiencia genial. Una entrada general en el barco costó $12 por persona en el Safari Parello Gartos. Pero no vinimos solo por esto. Mira, no son solo los flamencos los que son rosados en esta costa. A un lado de la carretera el Golfo de México turquesa y al otro los lagos salados de color rosa intenso de los Colorados. La belleza es simplemente sobrenatural, pero para contemplar esta belleza desde esta perspectiva hay que ser uno de esos pájaros o tener uno de ellos al mando. Y para contemplar estos lagos de cerca aquí se montó un auténtico teatro turístico de lo absurdo. Ya verás. La empresa con el simple nombre de Salsol extrae sal de estos lagos y toda la zona está rodeada de alambre de púas. Así que pensaron, ¿por qué no diversificar sus ingresos y no permitir la entrada de turistas a los lagos para que puedan verlo todo en directo? Fijaron un precio de entrada que será más caro para los extranjeros que para su propia gente. Mira, una torrecita de pago y todo, además el tiempo de permanencia queda limitado. Pero eso no es todo, un empleado acompaña a los visitantes para garantizar que nadie se acerque a menos de 5 metros del agua. Vaya, parece un plan turístico genial. Venga, va, ahora en serio, si quieres visitar lagos rosados de verdad sin estas normas de museo, ven a las bahías saladas de la región de Jersón. Son mucho más fresquitas y accesibles. Bueno, en general, un viaje a la costa norte de Yucatán fue un éxito a medias. Pero volvimos a Cancún. Además de la parte continental, cerca de Cancún se encuentra otra isla bastante interesante a la que se puede llegar todos los días en este ferry. Esta isla se encuentra justo en la frontera entre el Golfo de México y el Mar Caribe. Y si en Cancún el lago es simplemente de un hermoso color turquesa, aquí parece como si alguien la hubiera magnificado al máximo en Photoshop. Esta impresión se debe a que en general es mucho más limpia y menos concurrida que en Cancún. En las playas casi no hay algas y los hoteles no son tan grandes. Aquí hay muchos clubes de playa, encontramos el más vacío, por un depósito de 30 pesos por persona. En el bar pudimos hacer pedidos por solo ese dinero. Así que prácticamente conseguimos un pedazo de playa privado para nosotros. Vale, no es un paraíso tropical desierto como en alguna publicidad de Bounty, pero en la Isla Mujeres es mucho más cómodo estar que en las playas de Cancún.
La historia del origen del nombre de la isla también es bastante interesante, y hay dos. La primera es que en la antigüedad existía una especie de sacerdotisa maya, cuyas sirvientas eran exclusivamente mujeres. La segunda, que en mi opinión es mucho más interesante, es que los piratas locales, al zarpar en sus incursiones, dejaban aquí a sus mujeres, y de ahí su nombre. Y no me refiero a los piratas que llegaron aquí y descargaron la película por torrent, sino a los verdaderos piratas del Caribe. Y ahora no estoy hablando de cine, ni siquiera de esta fragata disfrazada con animadores. Un filibustero bastante famoso se refugió en esta isla en varias ocasiones. El francés Jean Lafitte, el irlandés Henry Morgan. Por cierto, se podía ver su imagen en las etiquetas de Roma. Y el pirata y comerciante de esclavos español Mundaca tenía aquí su residencia, y aún puede notarse su presencia. Pero parece que no explotan demasiado esta historia con fines turísticos, ya que para ello cuentan con la historia de la civilización maya. Hay varios barcos temáticos que navegan entre Cancún e Isla Mujeres, pero ya está. Y creo que es porque idealizar demasiado a los piratas, que en su día fueron un verdadero problema en estas aguas, no es la mejor idea. Y después de todo, ¿quién necesita un circo con animadores con semejante mar? Vaya, hay otra forma popular de llegar a la isla. Si te gastas un dineral o recibes una tarjeta dorada al principio del programa. Bueno, puedes alquilar un yatecito. Además de la evidente ventaja de la velocidad, tendrás la oportunidad de bucear en varios lugares interesantes y hay bastantes opciones en toda la isla. Bueno, o simplemente disfruta del Caribe sin siquiera ir a la playa. Escuchamos música ucraniana desde el barco y nos acercamos nadando. Eran los chicos de Kiev y Kharkov. Nos acercamos para preguntarles cuánto costaba, $800 por grupo. Y nos fuimos nadando con botellas de cerveza. Por primera vez en mi vida me metí al agua vacío y volví con algo. Soy un auténtico pirata. Y algunas conclusiones rápidas. Pasamos todo el día aquí y probablemente fue lo mejor que vi en Cancún. No en vano los lugareños vienen aquí a relajarse. Sí, hay un equilibrio perfecto entre comodidad y cierto grado de salvajismo. Por ejemplo, en las playas sin acondicionar del otro lado puede encontrarse gente atractiva y bien alimentada. Terminar el día contemplando el atardecer sería espectacular, pero tuve que darme prisa para coger el último ferry a tierra firme. Imagínate, alguien conduce a casa del trabajo todos los días con un atardecer como este. Esto es una belleza ilegal, pero en general estos lugares me causaron una impresión mixta. Por un lado hay muchísimas normas turísticas de todo tipo, especialmente en las Islas Rosas. Es una especie de surrealismo. Por otro lado, con atardeceres como este, el mar es increíblemente hermoso. Soy una persona que ama las montañas, pero disfruté muchísimo del Caribe. Amigos, os recuerdo que deberíais visitar Cancún solo después de haber visitado Odessa en el puerto de Hierro, Sudak, Chernomorsk. ¿Qué más hay por ahí? Zarilgach. ¡Oh, por supuesto! El cordón litoral de Kimburgo es increíble, de verdad, muchísimo. Eso es. ¿A dónde quiero llegar? En nuestro país hay muchas cosas que ver, impresionantes. Pero, aún así, la emoción es como ¡wow! ¿Existe algo así en nuestro país? Pero cuando vienes aquí, la emoción es diferente. ¡Wow! ¿Realmente esto es lo que tenemos en nuestro planeta? Pues va a ser que sí. En cuanto a arquitectura y naturaleza, también está la ciudad absolutamente impresionante de Tulum. Leí mucho sobre ella y planeaba ir, pero cuanto más aprendía, más entendía que ir solo un día es solo una tentación. No, allí hay que ir una semana o un par de meses. Oye, mi amigo Arten Jabre también lo hizo y grabó un vídeo maravilloso al respecto. Sí, por aquí os voy a dejar el enlace. Echarle un vistazo, os gustará. Bueno, México no es solo Yucatán, Cancún y toda esa guarida turística. Hay un montón de otros lugares maravillosos. Y pasado mañana, Borja y yo, aquí está él, filmando algo. Bueno, lo estudiaremos. Así que gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo. Danos un like, suscríbete si no lo estás y déjanos esos comentarios que tanto nos gustan en los cajetines. Oye, y comparte este vídeo con tus colegas. Venga, ahora sí, me voy. ¡Hasta luego!